Son bienvenidos. Así recibió Filadelfia a 100 personas enviadas en autobús desde Texas a Pensilvania. La política del gobernador Greg Abbott de relocalizar a 13.500 personas busca que gobiernos locales demócratas asuman responsabilidad ante llegada de migrantes. Casi 8.400 a D.C., más de 3.800 a Nueva York, más de 1.200 a Chicago, casi 100 a Filadelfia. Texas está haciendo todo lo posible para brindar ayuda a nuestras abrumadas comunidades fronterizas. La estrategia es aplaudida por muchos. Hace 2 semanas, Abbott ganó su segunda reelección en el cargo con un 54,8% del apoyo. Pero también es criticada por otros, especialmente sus homólogos, quienes califican el acto como irresponsable e insensible. Es triste e indignante que el gobernador Abbott y su administración continúen implementando sus políticas crueles y racistas, utilizando a las familias inmigrantes, incluidos los niños, como peones para impulsar descaradamente su agenda política distorsionada. Abbott asegura que continuará trasladando migrantes a otros estados hasta que haya lo que él llama mejor control fronterizo por parte de la actual administración. Mientras tanto, el estado sigue viendo llegar más personas, por lo que nuevos destinos podrían ser dados a conocer próximamente. Este martes, la Casa Blanca anunció una campaña de 6 semanas contra el COVID-19 en la que instará a los estadounidenses a obtener su vacuna actualizada, sobre todo en esta temporada cuando las familias se reúnen por las festividades para evitar muertes por COVID-19. Esta campaña se centrará en personas mayores y en comunidades más afectadas por el COVID-19 al instalar 700,000 nuevas ubicaciones en zonas remotas y de difícil acceso en Estados Unidos. Okay, good afternoon, everybody. El equipo de la Casa Blanca para responder al COVID-19 presentó una campaña de final de año para instar a los estadounidenses a aplicarse la vacuna actualizada contra el COVID-19. El especialista Anthony Fauci aseguró que la eficacia en la protección que brindan las vacunas superó las expectativas. Si estás vacunado y reforzado en comparación con una persona no vacunada, es un riesgo 14 veces menor de morir en la era BA.4/5 más reciente en comparación con los no vacunados, y al menos 3 veces menor de tener una prueba positiva en comparación con las personas no vacunadas. La campaña incluye, entre otros apoyos económicos, $350 millones para que los centros de salud amplíen los esfuerzos de vacunación y 700,000 nuevas ubicaciones en zonas remotas en Estados Unidos. Si las personas reciben vacunas actualizadas y reciben tratamiento, si reciben una vacuna actualizada, podemos prevenir esencialmente todas las muertes por COVID en Estados Unidos. Ese es un hecho notable 2 años y medio después de que encontráramos este virus por primera vez en nuestro país. Obtén tu vacuna contra el COVID, vacúnese contra la gripe. A este panorama se le suma la escasez de medicamentos para tratar enfermedades respiratorias comunes infantiles como la gripe, por factores como una alta demanda y virus como la influenza, según los CDC. Desde Washington, Divalicet Cash, de La Voz de América para Telearuba. Un gerente de la tienda Walmart abrió fuego contra sus compañeros de trabajo que estaban reunidos en la sala de descanso de una tienda ubicada en Virginia. Así lo dijo un testigo el miércoles. 6 personas murieron en el segundo tiroteo masivo de alto perfil del país en unos pocos días. El pistolero, que aparentemente se suicidó, estaba muerto cuando la policía lo encontró, pues así lo dijo el jefe de la policía de Chesapeake, Mark Zolesky. No hubo un motivo claro para el tiroteo que también dejó a 4 personas en el hospital. La tienda estaba ocupada justo antes del ataque el martes por la noche, con la gente abasteciéndose antes del feriado de Acción de Gracias, pues así también lo dijo un comprador a un canal de televisión local. Una empleada también señaló que los trabajadores se habían reunido en una sala de descanso como lo solían hacer antes de sus turnos. Zolesky confirmó que el tirador que usó una pistola era un empleado de Walmart, pero no dio su nombre porque su familia no había sido notificada. No pudo confirmarse si las víctimas eran todas empleadas. El ataque en Walmart se produce justo 3 días después de que una persona abriera fuego en un club nocturno gay ubicado en Colorado, matando a 5 personas e hiriendo a 17. Hay que recordar, a principios de año el país se vio sacudido por la muerte de 21 estudiantes cuando un hombre armado irrumpió en una escuela primaria en Uvalde, en el estado de Texas. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América para Telearuba.